Pudo ser una película extraordinaria porque tiene todos los componentes: dolor, mafia, muertes, acción, fiscales, ministros que pelean. Una película de esas pesadas ideológicamente, esas que a veces se ganan un Oscar o que los franceses sabían hacer en su tiempo. Una película buena, lamentablemente, para los argentinos. Todo lo que se cuenta en este libro es verdad. El libro se llama Remedios que matan. Yo estoy avanzando en su lectura y tiene el don de estar contado como si no fuera verdad, contado como si fuera ficción. Se lee súper bien, súper rápido, te metes en la historia. Sin embargo, todo lo que cuenta pasa todavía en la Argentina y por suerte hay periodistas que se encargan de investigarlo, como mi colega Andrés Klipan. Andrés, muchas gracias por venir esta noche. Te felicito por el libro, está buenísimo. Tengo varias preguntas. La primera, de todas esas historias que aparecen, llevando, como decía antes, a escala humana el problema de la mafia de los medicamentos, ¿cuál es la que más te conmovió a vos? Quizás la más chiquita, que es cuando un paciente se atendía siempre en una clínica de San Miguel. Un día, porque hay problemas en el policlínico bancario, en quiebra, una deuda de 500 millones de pesos, la clínica deja de atender a los afiliados bancarios. El paciente, suponete que se llame Juan, dice, bueno, como hace 15 años me voy a tomar 3 colectivos y voy a ir al policlínico. Llega al policlínico, lo atiende, lo recibe el doctor, y el doctor con la historia clínica, el paciente iba a empezar a hablar, todo esto está contado en la declaración judicial, y el doctor le dice, espere Juan, antes dígame, ¿cómo está de su marcapasos? Yo del corazón ando fenómeno. Le habían inventado una operación, le habían inventado el ingreso, el número de cama, la medicación que le dieron, el anestesista y hasta la enfermera que lo atendió. Todo para robarle al Estado, a través de subsidios de la Administración de Programas Especiales, lo que cuesta una operación, un marcapasos y los remedios que le daban a un paciente que estaba fenómeno del corazón, pero que le inventaron una operación y el marcapasos hasta con la marca le habían puesto. Es increíble. Ahora, nos quedamos con Juan 3 minutos. Sí. Juan va al médico, le preguntan por su marcapasos y desandamos el camino de Juan. Sí. Ese pedido de marcapasos, ¿lo firma un médico ladrón? Exactamente, todo trucho. Todo trucho. El médico ladrón. El médico ladrón, supongo que en estos días lo están llamando en el juzgado. La enfermera a la que nombran está enterada de esto. Y eso es lo que no sabemos, ¿no? La enfermera dijo, yo dice, sí, trabajo acá, pero nunca lo atendía el señor. El anestesista dice, yo soy anestesista. Dice, pero nunca participé en esta operación. La instrumentadora dice, sí, efectivamente, yo asisto a este cirujano. Dice, pero este paciente no tengo idea. Todo trucho. Todo trucho. Todo trucho, inventado por una obra social, por algunos inescrupulosos, que como estas cosas, inclusive aceptaban, algunos sabiendo y otros no, suministrarle a sus pacientes medicamentos falsos, robados, truchos. Ponele que hay otro Juan, ponele que en lugar de haberle inventado marcapasos en la historia clínica, el lugar en el que le mintieron no es en el papel, sino en su cuerpo. Sí. Ponele que hay un Juan al que le suministraron drogas que no funcionaban como tales. Por distintos motivos puede ser, ¿no? Por vencidas, por oncológicos. Claro. Exactamente. Pues sabes que yo arranco el libro. Claro. Contando esas historias. Unos 10 casos de los cientos que hay en el libro que a mí me impactaron. A eso iba con la primera pregunta, Enrique. Claro. ¿Cuál es el que más te impactó para desandar el camino de, por ejemplo, un paciente oncológico de los que está nombrado al comienzo del libro? Un paciente que, por ejemplo, dice, yo estaba muy mal, un paciente oncológico, me daban medicación, y en un momento determinado cambia la droguería y le empieza a suministrar San Javier de Néstor Lorenzo, que está preso por la mafia. Y se me empezó a no caer el pelo, el cabello no se me caía más. Dice, pero perdí 20 kilos, estaba cada vez peor, había perdido peso y casi me muero.
Ese es un caso. Y otro es una mujer en forma desgarradora. Enseguida vamos, pero me interesa este segundo Juan. Sí. El Juan al que se le dejó de caer el pelo básicamente porque las drogas oncológicas no, no cumplían con lo no que... curaban. No curaban. A ese tipo le recetan hacerse una quimio, ¿correcto? El tipo que receta, el médico, ¿sabe que le está dando agua? No es agua, pero ponele agua. Ese médico particularmente no lo sabía, porque ese médico dice, la pucha, le estoy recetando esto, y lejos de mejorar, empeora. Su estado físico está peor. Y él es el que alerta a las autoridades. ¿Quién es el que hace el negocio? Decir, ¿sabes qué? Es más barato ponerle agua, y donde había medicación pone algo que no sirve. El tema es ¿Quién lo pone? ¿Quién lo hace? Que la droguería que le suministraba los medicamentos a la obra social bancario, parte de esos medicamentos no servían. Eran adulterados, estaban vencidos. Ahí es el negocio. ¿Y por qué aceptaba la bancaria en este caso eso? Por una coima, evidentemente, por un retorno. Por una coima, o porque se los dejaban más baratos, se los vendían más barato. ¿No hay uno que firma? Recibí esto y sirve. ¿No había nadie que controlara eso? Por eso está presa Paula Bayay, la mujer de Juan José Zanola. Era la encargada, era la intermediaria entre San Javier, la droguería de Néstor Lorenzo, y el policlínico Bancarios. Por eso hay varias personas que están presas, justamente porque eran los que recibían, los que hacían los negocios. Si bien todos conocemos el caso del policlínico bancario, también porque hemos visto informes tuyos sobre el tema, digo, a mí me ha tocado en otro programa también cubrir un poco el asunto. ¿Es el único espacio de la Argentina donde ocurrió, digo, fuera del policlínico bancario? ¿Ningún otro laboratorio, ninguna otra droguería vendió medicamentos truchos? Sí, hay por lo menos 15 droguerías y más de 10 dueños de droguerías que también están procesados. Algunos no están presos porque la Cámara decidió por ahí que no sigan presos, pero hay otras droguerías además de San Javier. Como hay otras obras sociales, además de la bancaria, que están siendo investigados. Lo que pasa es que por ahí otros jueces van más lentos, no toman la decisión de Ollarvide, no sé si esperarán algún guiño político, no, pero por ejemplo la obra social de Moyano, y cada vez que lo nombramos a Moyano sabe que suenan los teléfonos, pero por ejemplo la obra social de Moyano, que se llama Oschoca, de los camioneros, también está siendo investigada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero también en un momento lo prohibía San Javier y otras, pero también es cuestionada, y son cuestionadas entre otras cosas porque, viste, hablamos de la mafia de los medicamentos, y yo no sabía que había una mafia de los troqueles. Vos sabés que la tapa del libro es un troquel. El troquel es el cartoncito que está en los remedios. Ese troquel que está ahí con el número es trucho. Este que está en la tapa. Claro, está sacado de la causa. Es uno de los tantos troqueles... El número, está. Es uno de los tantos troqueles falsificados. ¿Vos sabés que cuando Ollarvide empieza a investigar, llega una imprenta que falsificaban esos troqueles? ¿Para qué? ¿Cómo era el negocio de falsificar troqueles? A ver, por suerte, todavía en nuestro país hay sistemas solidarios, y entonces funciona muy bien, bastante bien, que cuando una obra social tiene que cubrir para un paciente de una obra social. Las obras sociales no se pueden hacer cargo a veces de estos medicamentos que se llaman de alto costo y de baja incidencia. Claro. Una ampolla para por ejemplo, para un enfermo oncológico puede llegar a salir hasta 16.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el Estado, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración de Programas Especiales, subsidia esos medicamentos para que te los pague el Estado. O sea, si yo vengo con el troquel, el Estado me los paga. Claro, es más fácil lo que se llama fabricar troqueles. Lo que se llama la carpeta APE. Entonces, ¿qué hacían? Hay un paciente fallecido, hacía 3 años, está relatado en el libro. ¿Qué hacían? Le metían troqueles falsos y dale que van, recibían los subsidios, la obra social bancaria, el paciente había fallecido hace 3 años. Es una estafa. Sí. Millones de pesos de esa forma. ¿Cuál es el rol de Ocaña? ¿Cuál es el rol de Ocaña? Porque ya llegamos al ministerio. Claro. Habíamos arrancado con Juan
Y ya llegamos a un lugar donde va el señor, que es el Ministerio de Salud, y dice, acá tiene el troquel, necesito mi subsidio. Y Ocaña, cuando llega al ministerio, que además participa y me da una buena mano en la investigación del libro, descubre esta metodología. Entonces dicen, paren, los troqueles. A ver, los troqueles, para que no se utilicen más de una vez, porque descubren toda una mafia que es bastante grande, dice, tienen que estar perforados. Empieza a poner una serie de condiciones. Pero cuando ve esto, y cuando se da cuenta, a lo largo de varios meses, que se repiten los laboratorios que son denunciados por la administración, bueno, por el ANMAT, ¿sí?, que es el ente regulador de los medicamentos del Ministerio de Salud, que está denunciando casi siempre a las mismas droguerías por vender medicamentos robados, que es Bairemela de Sebastián Forza, que fue asesinado en General Rodríguez, se presenta a la justicia, ya en el 2006, 2007. Y la causa se inicia, una de las causas que se inicia es justamente por la denuncia de Ocaña. En total, del 2006 hasta acá hay 400 causas que denuncian irregularidades de este tipo, 400 causas. Ahora, nos enteramos y nos golpea, nos choca este tema, cuando exactamente hoy, hace 2 años, el 13 de agosto del 2008, aparece Vina Ferrón, y aparecen los tres empresarios farmacéuticos asesinados en General Rodríguez. Empiezan a investigar, eran proveedores del bancario de medicamentos truchos, tenían denuncias, tráfico de efedrina, estaban vinculados a los narcos mexicanos. La muerte de ellos tiene más que ver con esto último que con el negocio este. También con este negocio, porque Forza y Ferrón, que era el tercero que me había olvidado, los dos con laboratorios, con droguerías distintas, le proveían al bancario. ¿De qué forma? Le vendían muchos de los remedios robados, por eso hay causas, a Néstor Lorenzo, y Lorenzo se los vendía a bancarios. Estamos hablando del libro Remedios que Matan, y antes de cerrar el programa yo quería preguntarle, Andrés, por el clipan autor, es decir, el libro anterior refiere a la mafia de la bonaerense. Sí. En este caso también es la bajada es la mafia de los medicamentos, Sí. ¿no? Y quería que enmarcaras el asunto, que me explicaras por qué una mafia, qué une aquel libro tuyo sobre la mafia bonaerense con esto. Porque si los dos son mafias, debe tener algún tipo de organización o de mecánica parecida. Y son organizaciones que maman por una forma o por otra del Estado y que hace años que están enquistadas. Las bonaerenses, la mafia de los bonaerenses, los comisarios hace años que están. Y la de los medicamentos, o venderle porquerías al Estado o a las obras sociales que son subsidiadas por el Estado, hace mucho que están. Néstor Lorenzo, una de las cabezas de esta mafia de los medicamentos, ¿sí?, junto con Juan José Zanola, y mira, y me tocó a mí hacerlo en Página 12 junto a Susana Biau. En los años 90 le vendía la leche podrida de Vico a los planes materno-infantil del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que pasa que los jueces de ese momento, viste, dilataban las causas, prescriben, no terminan presos, no pasa nada y dejan de vender leche podrida y venden medicamentos truchos y vencidos. Con la misma lógica siniestra. Exactamente, no les importa. Lo único que le importa son hacer números, recaudar, conseguir plata a costa de la salud, porque en aquel momento era leche. Muy brevemente, ¿crees que en el caso de los medicamentos la cadena política va a subir? ¿La cadena de responsabilidades va a subir? Yo creo que lo más alto que va a subir Ollarvide es a Héctor Capaccioli, que era el superintendente de seguros de salud y además recaudador de la campaña del binomio presidencial que hoy nos gobierna. Y cuando te hablaba del triple crimen de General Rodríguez, también se descubrió que la mayoría de los aportantes de la campaña, el sector salud, que están nombrados en el libro, entre ellos Forza, Lorenzo, Brito, están todos presos y uno asesinado, todos aportaron a la campaña. Y Brito inclusive dijo, yo a mí figuro que aporté 310.000 pesos, me lo dice acá, porque lo entrevisté a Lorenzo también desde la cárcel, yo no puse un peso. Y entonces la plata, ¿quién la puso? Dicen que lo único que hacían era entregar cheques para blanquear dinero. Dicen, ahora es la justicia la que la tiene que resolver. Pero todos, y en el... Yo tuve uno de esos cheques en otro programa en la mano. ¿Viste? Y ahora, vos sabés que esta es una novedad de la causa, se levantó el secreto bancario
Y el Banco Central de la República Argentina ha dicho efectivamente los cheques de Sebastián Forza, de Néstor Lorenzo, de Carlos Torres pasaron por aquí. Muchas gracias por venir. Vos me vas a despedir, yo sé. Mira, te voy a decir una cosa muy chiquita. Yo soy vendedor. Yo tengo que vender el libro porque es bueno y porque viene el fin de semana y la gente lee. Perfecto, y Entonces, te lo agradezco. Me pongo los lentes acá abajo como un ruso del 11, tengo esta sarga y tengo que vender el libro. El libro se llama Remedios que Matan. Y tengo que venderlo porque me gusta a mí, si no me hago salame y sigo. Y de verdad logra, como los buenos libros periodísticos, entretener sobre un tema muy doloroso. Entretener desde un texto bien escrito y una investigación profunda de verdad. El libro es extraordinario y yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Carmelita Bárbara, vos me querés cortar, es amiga mía también. Sí, que es mi esposa. Es tu esposa. Madre de mi niña. De tu niña. Y mi papá, cuando nosotros éramos chicos, mi papá nos regalaba, don Lorenzo y mi mamá Pina, ¿sabes qué nos regalaba? En vez de un conejito, un Bambi cuando éramos chicos. Un Bambi. Y yo nunca conseguí un Bambi para regalarle a mis chicos. Pero el otro día pasé por un lugar y ¿sabes qué? Conseguí un Bambi. Extraordinario. Y te lo quiero regalar a vos y a Carmelita para tu hija. Compañero, muchas gracias por haberme relevado aquí cuando me fui a París. Un placer, un honor. Y no, para mí fue un honor que me reemplaces. Y con el Bambi para mi hija, nos despedimos hasta el lunes. Gracias. No, a vos. Muy bueno. Pudo ser una película extraordinaria porque tiene todos los componentes: dolor, mafia, muertes, acción, fiscales, ministros que pelean. Una película de esas pesadas ideológicamente, esas que a veces se ganan un Oscar o que los franceses sabían hacer en su tiempo. Una película buena, lamentablemente, para los argentinos, todo lo que se cuenta en este libro es verdad. Operación, un marcapasos y los remedios que le daban a un paciente que estaba fenómeno del corazón, pero que le inventaron una operación y el marcapasos hasta con la marca le habían puesto. Es increíble. Ahora, nos quedamos con Juan 3 minutos. Sí. Juan va al médico, le preguntan por su marcapasos y desandamos el camino de Juan. Sí. Ese pedido de marcapasos, ¿lo firma un médico ladrón? Exactamente, todo trucho. Todo trucho. El médico ladrón. El médico ladrón, supongo que en estos días lo están llamando en el juzgado. La enfermera a la que nombran está enterada. El libro se llama Remedios que Matan. Yo estoy avanzando en su lectura. Y tiene el don de estar contado como si no fuera verdad. Contado como si fuera ficción. Se lee súper bien, súper rápido. Te metes en la historia. Sin embargo, todo lo que cuenta pasa todavía en la Argentina, y por suerte hay periodistas que se encargan de investigarlo, como mi colega Andrés Klipan. Andrés, muchas gracias por venir esta noche. Te felicito por el libro, está buenísimo. Tengo varias preguntas. La primera, de todas esas historias que aparecen, llevando, como decía antes, a escala humana el problema de la mafia de los medicamentos, ¿cuál es la que más te conmovió a vos? Quizás la más chiquita, que es cuando un paciente se atendía siempre en una clínica de San Miguel. Un día, porque hay problemas en el policlínico bancario, en quiebra, una deuda de 500 millones de pesos, la clínica deja de atender a los afiliados bancarios. El paciente, suponete que se llame Juan, dice, bueno, como hace 15 años me voy a tomar 3 colectivos y voy a ir al policlínico. Llega al policlínico, lo atiende, lo recibe el doctor, y el doctor con la historia clínica, el paciente iba a empezar a hablar, todo esto está contado en la declaración judicial, y el doctor le dice, espere Juan, antes dígame, ¿cómo está de su marcapasos? Yo del corazón ando fenómeno. Le habían inventado una operación, le habían inventado
el ingreso, el número de cama, la medicación que le dieron, el anestesista y hasta la enfermera que lo atendió. Todo para robarle al Estado, a través de subsidios de la Administración de Programas Especiales, lo que cuesta una operación.